almuerzo. Señores, aquí está la columna de nuestros economistas, Alejandro Ursúa, Marcel Clod. Me imagino que se devoraron ese programa de televisión llamado Mensaje Presidencial. No, yo lo tiré al tarro de la basura al tiro. Muy bien. ¿Ah? O sea, de partida, pescar la payasa, lo apagué y cuando lo pesqué en el día lo tiré al tarro de la basura porque la verdad es que no vale, pero ni su peso en moneda Por chica, Twitter digamos. pregunta si usted tiene control remoto o tele a perilla todavía. Una antúa a blanco negro. No, yo no tengo televisión. No uso esa Una boloco. Una boloco tiene. Oiga, Alejandro, bueno, ¿le gustan los bonos? ¿A usted no le gustan los bonos? ¿Qué hace? ¿Agatillado una pelea por el bono? A ver, yo creo que en términos prácticos, el bono, hoy día tenemos un bono que es post, vale decir, un bono que viene de alguna manera a mitigar los gastos que se han incrementado por el alza de los alimentos frente a algo que ya gastaron los que tienen más bajo la población. Por eso en ese sentido lo encuentro bueno, pero echo de menos una mirada más de largo aliento, una mirada que diga dónde queremos ver a Chile, insisto, en 5, en 10 o en 15 años más. El bono responde un poco a lo que usted ha hablado aquí por semana, que el IPC, que le denomina el IPC de los pobres. La inflación de los pobres, claro, o el IPC del hogar. El IPC del y hogar. viene fuertemente a respaldar eso, 40.000 pesos por el grupo familiar y 7.500 por cada niño. Hablamos que esto le va a costar aproximadamente 174, 180 millones de dólares al gobierno. Y este elemento es importante porque de alguna manera viene a mitigar y aliviar un poco la carga, la tan pesada carga financiera que tienen ¿no es cierto? las clases más bajas. Pero sí, echo de menos que... ¿Está bien dicho una medida de parche, visto así? ¿Qué medida de parche? O sea, viene a mitigar. Entonces, bueno, perfecto, mitigamos, pero ¿qué hacemos para adelante ahora? Que es la segunda deriva, que nos estamos quedando siempre con la segunda deriva sin hacer. Pasó lo mismo también con el gobierno Bachelet, que también se entregaban bonos, pero no se decía, bueno, para no seguir cometiendo estos errores, yo tomo el bono como una medida correctiva frente a problemas económicos que se han ido suscitando y que se han arrancado el control del gobierno. Y ahí es un poco lo que yo he hecho menos, decir, bueno, perfecto, lo corregimos, pero ¿qué hacemos ahora para tratar de evitarlo en el futuro? Marcelo, ¿a usted le gustan los bonos? ¿Es antibono? ¿El bonismo-leninismo? El bonismo está bueno. Por ahí estamos cerca. El bonismo. Mira, yo creo que uno tiene que sincerarse frente a estas cosas, ¿no? Porque efectivamente si uno dice, ¿qué son 40.000 pesos? Para el costo de la vida de este país, para lo que significan los pagos en las colegiaturas, en las universidades, lo que cuesta ir al supermercado. ¿Qué son 40.000 pesos? Es basura. Si uno podría decir, ¿qué son 40.000? Es basura. Realmente no alcanza para nada. Ahora, si tú lo pones en términos del ingreso que ganan las personas, es una cantidad no menor. O sea, para el sueldo mínimo de 182.000 pesos, es como un tercio del sueldo mínimo. Por lo tanto, es tan dramática, tan absurda, tan irrealista la situación económica de este país, que 40.000 pesos, siendo una cantidad de dinero completamente exiguo, insuficiente, representa un porcentaje importante del sueldo de mucha gente y de muchos trabajadores. Entonces, obviamente, a mí me parece que este no es la política, ¿no? Este es como la política del circo romano, ¿no es cierto? Quieren dulce, cabros, aquí tienen, y les tiran, ¿no? El emperador, ¿no? El emperador romano, ¿no es cierto? Porque finalmente en Chile estamos cercanos ya a ese tipo de gobiernos, ¿no? Emperadores que tienen el poder casi total y que cuando alguien se molesta y se incomoda y hacen manifestaciones, como lo que ocurre con AgroSuper en el norte, mandan a la policía, mandan a los perros, mandan a los que reprimen, a los que castigan la desobediencia, a los que castigan el descontento. Esa es la realidad. Entonces uno dice, claro, 40.000 pesos desde la perspectiva de lo que es el costo de la vida, desde la perspectiva de lo que significa el vivir en un país como este con altos costos, no es nada, digamos, pero significa algo importante para esos sectores, ¿no? Y eso es lo grave de esto, porque ellos saben que es importante y lo tiran así como un dulce, como un tentempié, una manera de calmar
el descontento y una manera de subir en las encuestas, porque eso finalmente es lo que hacen, ¿no? A mí me parece que esta política de los bonos, esta política de los bonos exiguos, además de los bonos miserables, que no se condicen con lo que ganan señores como Angelini, señores como Luxi, que ganan 20.000 millones de dólares, han acumulado, ¿no es cierto?, y que son capaces en un año de aumentar en un 50 o un 60% su riqueza. Me parece que esta política de los bonos es absurda, no se debe gobernar así. ¿Y qué es lo que se tiene que planificar? ¿Cómo se debe planificar? Porque uno inmediatamente piensa en que sea más alto el sueldo mínimo. Porque cuando le dan un bono de 40.000 pesos, está en 180, aprox, 40, 220. Y uno dice 15.000 pesos más, porque en promedio son 7.500 pesos por niño. Claro, y en promedio la familia chilena tiene 2 niños. Entonces llegamos a un número que ustedes han hablado, que es alrededor de los 250 que debería 243. Debería estar el sueldo mínimo. No, yo no he dicho eso. Yo digo que debe estar en 600.000, no en 250. El sueldo mínimo. No lo había escuchado. En PI no hay engaño, se cojo falso. Bueno, pero ¿por qué hay chilenos que pueden tener 20.000 millones de dólares de riqueza o sueldos de 15, 20, 30 millones y más? Y uno dice, bueno, para los trabajadores no le dan que empleo a todos, digamos, porque pero ¿y a quién le dan empleo? Si tú le pones a Pero una si pyme no sueldo empleo. de 600.000 pesos, Bueno, pero créeme que el kiosco de la esquina no te va a aguantar. Eso es relativo, porque depende de cómo cómo esté organizado el gasto, ¿no? Porque si tú aumentas los salarios en Chile, si aumentas la cantidad de dinero que tienen las personas, eso se va a convertir ¿en qué? En demanda para la pequeña y mediana empresa, que es la que le vende a los chilenos. Y esa demanda significa un aumento de su riqueza y su ingreso. Ese es el problema. ¿Cómo llegamos a ese volumen para que gente pueda efectivamente entregar las pymes los 600.000 pesos? ¿Pero a qué volumen? ¿Volumen de qué? A que la gente, para poder demandar eso, yo primero tengo que entregarle esos 600.000 Pero pesos. claro, pues. ¿Cuántas empresas, cuántas pymes quebrarían en eso? Tienes que aumentar la demanda, tienes que aumentar el gasto público, tienes que aumentar la inversión pública. Todas esas cosas generan finalmente una mayor riqueza que queda en manos de los chilenos, que se expresa casi inmediatamente, porque es tan exiguo que 40.000 pesos parecen una maravilla, casi un tercio del ingreso del mínimo, digamos. Entonces, si tú generas inmediatamente un aumento importante del ingreso que reciben las personas, se traduce, pero casi así, en la demanda de las pequeñas y medianas empresas. Uno tiene la impresión que estos son los números fríos de papel, pero uno tiene la impresión que la familia china no se organiza así. Que las familias chinas se organizan con el sueldo, puede ser mínimo un poco más, con el pituto, con el doble trabajo, con lo que aporta la mujer que trabaja en algo, los hijos, o esa mujer que es jefa de hogar, el hijo que... O sea, uno siente que, claro, que en la realidad el chileno se la arregla, como tú dices, para vivir con más, porque... No se puede. El costo de la vida es imposible que alguien viva una familia con 200.000 pesos. Utópicamente lo que plantea Marcelo es súper entretenido y es interesante, pero a mí lo que siempre me genera este tipo de discurso es, bueno, el cómo lo logramos bajar de una manera, hacerlo sustentable, hacerlo serio, hacerlo responsable y poderlo proyectar en el tiempo. Y un poquitito lo que yo he hecho menos también, por ejemplo, de reforma tributaria prácticamente no se habló. Si tú te das cuenta, hoy día el discurso presidencial, para mí mover, tuvo 3 ejes, que lo que buscaban era tener un repunte en cuanto a la encuesta. Se hicieron 3 grandes cosas. Se pidió perdón. ¿Perdón de qué? Si al final había una inconsecuencia. Mejor que renuncie, pero que no pide perdón. Pidiendo, no, hay un tema de estabilidad republicana que es importante mantener, pero piden perdón, ¿no es cierto? Pero después son todas las cifras que entregan, son datos del descuento. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es el perdón? Entonces, bueno, pido perdón. Y hoy día, a punto que tuvo que salir en la mañana, el ministro, el secretario general de gobierno, tuvo que salir a interpretar un poco el perdón que había hablado Piñera. Segundo término, el bono. Dos perdones. Este bono, claro, que hablábamos de una manera mitigar este escenario. Y en tercer término, el tema del puente sobre, ¿no es cierto?, Canal de Chacao, que son todas medidas que son populistas y que vuelvan a tener un impacto, yo creo, principalmente sobre la clasificación que está teniendo, o la mala puntuación que está teniendo la encuesta del gobierno. O sea, tú le ves poco sustento en la base, digamos, para que haya cambios que beneficien a la gente, digamos, ¿no?
Me faltan cosas para que me faltan elementos para beneficiar a la gente. Eché menos la reforma tributaria, eché menos que hubiese sido mucho más enérgico, como plantea en su minuto también Velasco, de que, si sabes qué más, hoy día hemos descubierto cosas como el caso de la Polar y vamos a pedir sanciones ejemplificadoras y vamos a hacer medidas para que este tipo de abusos a nivel empresarial no se sigan produciendo. ¿Cómo es posible que, como recién lo planteaba Marcel, en Freirina o, ¿no es cierto?, en Peliquén, tengan que paralizar un país para que la gente los escuche, cuando las cosas se están haciendo uso y las medidas están mal hechas, al punto que se clausuró hoy día en la, ¿no es cierto?, Agrosuper en Huasco, y también el vertedero que estaba con pseudo ilegal que había también en Peliquén, también se terminó cerrando. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos que llegar a esa instancia para que las cosas sigan funcionando? Porque no vivimos en una república, porque no vivimos en una democracia, vivimos en el gobierno de una oligarquía mínima que tiene el poder total en Chile, la prensa. Porque de estas cosas, la única manera que se conozcan es que la gente salga a la calle, proteste, se tome, tire piedra. Es la única manera que la gente pueda ser escuchada. Porque cuando plantean las cosas de manera civilizada, no se les escucha. Sí, eso es bastante no se les frustrante. escucha nada. Eso que dices tú es bastante frustrante, porque uno, por lo menos con este caso de Freirina... ¿Qué va a ser república esto? Con el caso de Freirina, cuando uno tiene la oportunidad de entrevistar a la gente del lugar, se da cuenta que ellos agotaron todas las instancias de diálogo, fueron a todas las autoridades, o sea, no son tipos que un día se levantaron y dijeron nos vamos a tomar la calle, o sea... Pero no tenemos nada entretenido que hacer. No, o sea, desde el año pasado que fueron, llevaron su cartita, pidieron hablar con el intendente, vinieron a hablar con el subsecretario acá, o sea... Son personas que... Fueron quemando todas las instancias antes. Buenos ciudadanos. Y eso creo que es bastante frustrante, incluso tener que desmenuzarlo y conversarlo, porque qué pena, ¿no? Que tipos que son buenos ciudadanos, que tienen paciencia, que cumplen con sus obligaciones, que fueron a las autoridades que, entre comillas, los representan. Todo. O sea, y de pronto se vean envueltos en una batahola, con banderas negras, tomándose las calles, todo, para ser escuchados, y después la autoridad le da la razón finalmente a los... Pero primero los maltratan, de hecho, los humillan, los golpean. Termina diciendo que hay... Esa es la forma, eso no es democracia. Así no funciona la democracia, así no funciona el principio de representatividad popular. ¿A quién representa la autoridad cuando manda a la policía a golpear a gente que está realmente afectada? Por eso tienen 500.000 cerdos, hay más que toda la población, en una situación completamente impropia de las condiciones humanas del siglo XXI. Estamos volviendo a periodos prehistóricos. ¿Y qué tiene que hacer la gente? Tirar piedra, reclamar, exigir de manera completamente no legal, por decirlo así, porque el sistema judicial, legal, la institucionalidad, solo está en Chile para responder a los intereses del gran capital, de los grandes empresarios, los que tienen el poder en la prensa, en los medios de comunicación, en las universidades, etc. Hay un desequilibrio, hay una asimetría de poder que, bueno, que finalmente se manifiesta en las encuestas también, se manifiesta en todo. En la baja representatividad del y en el cinismo presidencial también, ¿no? Porque el presidente va ahí, se hace la niña bonita, llega con su banda presidencial, casi que llora, ¿ah? Y anuncia 700.000 empleos, que son realmente, si uno mira las cifras esas, no dan el ancho, simplemente no dan el ancho, no son empleos de verdad, pero lo presenta como un éxito. Eso es cinismo, eso es faltar a la verdad, eso es utilizar los medios. Que no son... Mira, aquí tengo las cifras de la Fundación Sol. Que lo vaya bajando. Déjame solo un segundo, vamos a ir a un corte directo, vamos a volver para no interrumpirte. También quiero que hablemos, leí por ahí, no recuerdo si en la tercera o en el Mercurio, la tercera, que varios economistas dicen que los alimentos van a bajar. ¿Ah? Lo entrevistó usted. Van a bajar de la estantería. De la estantería. ¿Ah? Ahí hay una. ¿Está la tercera ahí? ¿Sí? Para echarla. Mira, nosotros vamos a seguir haciendo Síganme los Buenos. Deme solo un segundo, volvemos con Marcel y con Alejandro acá en nuestra columna de economía. Amigos, quedamos en el tema de los trabajos creados, el empleo creado, y tenías tú unos datos de la Fundación Sol. Fundación Sol sobre la base de la nueva encuesta nacional de empleo, son datos oficiales. ¿Qué es lo que nos dice esta encuesta? En los 24 meses últimos se han creado 687.000 nuevos empleos. ¿Ya? Ahora aplauden todo, el presidente se sonríe, le ponen la banda, la corona de laureles, pero ahora viene la verdad, ¿no? No ocupa corona. No, pero la tiene igual, pues si son oligarcas finalmente, ¿no? Y gobiernan desde la supremacía de la sangre, ¿no?
En fin, el 74% es trabajo por cuenta propia, familiares no remunerados, servicio doméstico, asalariado, externalizado. ¿Ya? Es decir, solamente un 26%, o sea, estamos hablando de la gran mayoría, están en trabajos menores, digamos. Solo un 26% contratado directamente por la empresa donde trabaja. Ahora, de estos cuentapropistas, digamos, a los que trabajan por sí mismos, digamos, que le prestan servicios externos a las empresas, el 99% empleos de medio tiempo, 88% de baja calificación, 60% subempleos, es decir, personas que trabajan menos de 30 horas por semana. Los asalariados externalizados son de categoría suministro, es decir, aquel que es demandado por las empresas de servicios transitorios. Este tipo de empleo en España se llama trabajo basura, ¿ya? Este es el mundo del empleo del que se ufana el señor presidente de la República, el ministro de Hacienda y todo que es la misma estructura toda que se ha ocupado la siempre, intelectualidad. Bueno, pero es la misma estructura, pero las cifras cambian, pues no es lo mismo tener un 5% de trabajos tercerizados que tener el 90%, el 74%. O sea, la gran mayoría de estos trabajos son precarios, son muy sensibles frente a la situación de la economía. Por lo tanto, en términos de logro, de éxito económico para generar ingresos, para generar estabilidad laboral, para generar situaciones familiares apropiadas para un bienestar, es prácticamente despreciable. La gran mayoría es mal trabajo, un trabajo indecente, ¿no? Ahora, estamos hablando de que de las 700.000 personas, unas 500.000 tienen un trabajo precario, como se conoce. Lo que pasa es que solo cifras que la se mayoría, preguntan, por lo general te preguntan si usted ha tenido algún trabajo remunerado durante la última semana. Es la forma como se mide el nivel de desempleo en Chile. Y eso se ha ido ocupando no ahora, sino que hace mucho tiempo La atrás. última semana. Exacto. Entonces, y se ha trabajado una hora. ¿Ah? Cualquier trabajo remunerado que tú hayas tenido Por media hora, por 15 minutos. Te quedaste cuidando a un niño, a una vecina que fue a comprar o que fue al policlínico, en teoría aparece como... Entonces, las muestras, la representatividad, eso también es importante. O también cuando hablamos de las cifras de, por ejemplo, pobreza. Las cifras de pobreza están basadas en el año 86 en Chile, no se han vuelto a modificar. Y obviamente, insistimos, el Chile del año 86 es muy distinto al Chile del año 2012. No, muy distinto. Ese trabajo que es bastante precario según los datos que tiene la Fundación Sol. Pero son datos oficiales, ¿eh? Vienen del INE, no son inventados son oficiales. La Encuesta Nacional de Empleo y además la nueva Encuesta Nacional de Empleo, son microdatos, es más precisado. Son más detallados, por lo tanto. Entonces, sobre la base de su misma información oficial, es que uno puede dar cuenta de una realidad extraordinariamente precaria, insatisfactoria. O sea, lo que hace la Fundación Sol ordena esos datos que están del INE, digamos. Son del INE. Ahora, el vaso medio vacío en vez de medio lleno como el gobierno. Po. Qué es importante decir respecto a lo que tú mencionabas antes, porque a mí me parece que hay que recalcar eso. Mucha gente no puede vivir con el salario mínimo. Por lo tanto, tiene 2, 3 empleos. Por lo tanto, su vida familiar, personal, es un desastre, es completamente destrozada. Entonces, este es el país en que vivimos. Este es el país del que da cuenta el presidente de la República con una sonrisa de oreja a oreja, con todos los parlamentarios de la Alianza aplaudiéndolo, diciendo que es un discurso trascendental, histórico. Puro cuento, pura fiesta, puro teatro, finalmente. Bueno, pero finalmente eso ocurre desde que se transformó el mensaje presidencial, perdió la solemnidad y se transformó en un programa de tele. Desde los gobiernos de la concertación para acá, para ser justo, digamos, desde la señora Juanita, desde la familia Ría que le aplaude. Ricardo Lagos, el emperador, hacía eso, pues, hacía para la gente. Para la gente, o sea, esto no es de ahora, digamos, Sí, o sea, claro. el mensaje como programa de TV es digno de análisis. Hoy día fue una muy buena herramienta para el gobierno. Pero por eso digo, cómo se han perdido todas las solemnidades de un acto republicano. Al punto que el expresidente de la República no fue porque estaba amurrado, porque como habían tratado a la expresidenta Bachelet. Así que él está amurrado y no ¿Quién va. no fue? Frey. Y Navarro tampoco fue. Y el senador Frey tiene un 27%. ¿Estás seguro que estaba amurrado? ¿No tenía algún otro panorama? Puede ser, porque tiene lo que pasa es que tiene muchos panoramas, porque tiene un 27% de asistencia al Senado. Entonces debe vivir lleno de otros panoramas. Pero ahí hay algo que se produce finalmente
porque la gente ya está de una otra forma acostumbrada a la cultura pop. No sea, lo que quizá en algunos años fue un gol de media cancha, hoy día hay que hacer el gol bastante bien, hay que hacer una muy buena jugada estilo Barcelona. Y hay que hacerlo chilena. Porque la gente sabe, distingue muy bien lo que es la televisión, el sensacionalismo de la televisión, la forma de meter el mensaje, aunque de una u otra forma entre igual ese mensaje, la gente está un poquito más parca a recibirlo. Más escéptica. Escéptica, bueno, y eso es lo que dan cuenta los estudios, digamos, precisamente habla de esa escepticidad de la gente, pum, esa lejanía, esa desconfianza que le tiene a todas las instituciones, incluso a los medios, digamos. Entonces, a mí me parece de pronto que perder esa instancia tan republicana como es, que el presidente le hable al país. Y en donde la mitad de la gente que está en oposición está con cara amurrado, ni siquiera aplaude. Eso pasa quizás porque los actores comunicacionales se tomaron esa instancia. Insisto, esto viene y hace pic en los gobiernos de la Concertación. Son los que mejor utilizan el recurso de la señora Juanita. Fue menos circo por lo menos este año, que hubo menos interrupciones, pero sí... Pero hubo 118 aplausos. Sí, claro. Interrupciones por aplauso en 2 horas. ¿118? Claro, decía el diario. O sea, no... Es que a lo mejor habrá sido un gran discurso. Pero por eso te digo, es como... Era una obra... Era una cuenta maciza con las cosas que se han hecho. Literaria. Claramente es de dominio de opinión pública, las señoras que tenían los carteles, el Chocman, y todo aquello. O sea, hay una forma bastante... Hay un manejo triste de quitarle, es mi punto, solemnidad. Quitarle solemnidad a unos pocos actos republicanos que quedan en Entonces país, hay que preguntarse, hay que hacerse la pregunta correcta para repetir con videos de apoyo. Para repetir un clásico. Sí, claro. ¿Es realmente esta una república? Bueno, claro. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Ese es un tema. Porque si efectivamente al final del día estos políticos se toman para la chacota esas instancias republicanas, es porque ellos finalmente no se comportan como republicanos, como políticos de fuste, por decirlo así. Lo mismo es que romper el binominal, Por lo mismo. Bueno, sí, pero lo que te digo es... Claro, pero mira, ¿qué le puede quedar al presidente de la República sino hacer un show? Levantar una pantomima respecto al país, pancarta, y los otros levantan pancartas, otros se ríen, salen con otros chapitas, duermen, hacen su show, porque finalmente ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que es hoy día? Un escenario de show. Claro, pero no es una instancia el republicana. presidente Piñera también se tiene que adaptar a lo que le han dejado, porque lo nadie quiere ser el primero, digamos. Pero donde él es parte también, pero lógico. Él es parte de esto, él sabe que está mintiendo, él sabe que tiene que inventar un cuento, porque si efectivamente nos posicionamos en los problemas de la realidad de Chile, no dan el ancho nomás. Y tienen que poner su renuncia en la mesa de la soberanía popular. Pero ahí nace otra pregunta, que ayer se la hizo acá Genaro Arriagada, que estuvimos conversando. Él decía, ¿qué pasa con Chile? Dice, que este gobierno da cuenta de cifras económicas buenas, da cuenta de cifras macroeconómicas bastante sólidas con respecto a la región, digamos, y tiene buenos números, digamos, por llamarlo así. Pero él decía, tengo la impresión de que están rascando donde no le pica a la gente. O sea, para la gente este estándar de crecimiento todo no es lo más importante. Lo que pasa es que la gente, tú empiezas a ver las cifras macro, y por eso hablábamos siempre del ángulo donde tú lo mires. Tú ves las cifras macro de Chile están muy buenas. De hecho, hoy día un titular de Economía y Negocios del Mercurio dice que el OECD prevé que Chile casi triplicará el crecimiento de países desarrollados y descarta un sobrecalentamiento local. Pero tú ves que cuando te están cobrando la tasa máxima convencional de un casi 54%, cuando tiene una inflación de los alimentos de un 8,4%, cuando te das cuenta que el salario mínimo no ha ido un crecimiento de la par con la productividad y con el incremento del PIB del país, se genera esa asimetría, ese distanciamiento. ¿Sabes qué más? Claro, eso yo no lo veo. Porque finalmente... Y genera más descontento. Porque finalmente creo que usted tiene la tercera. Sí. Finalmente estamos en un problema, porque tenemos un diario que nos dice, ¿no es cierto?, que Chile está acá, dice la OCDE, prevé que Chile casi triplicará crecimiento de países desarrollados y descarta un sobrecalentamiento local. Y por otro lado tenemos otro diario como, no sé si la tercera, otro diario que dice
Chile en el lugar 34 entre 36 países en ranking de calidad de vida de la OCDE. O sea, por un lado tenemos un dato que dice Chile va a crecer como país desarrollado y que es estupendo y que es bacán. Tenemos acá. Que eso es lo macro. Y por el otro lado tenemos que Chile es el país penúltimo para vivir. Que eso es lo micro. Lo que pasa es que, mira... Entonces la falta del chorreo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve esto si acá está en el último lugar? Por eso, esa es la falta. Entonces, esto es la microeconomía. Esto es lo micro, esto es lo que la gente experimenta, que al final de mes no le alcanza, que el bono de 55.000 pesos promedio es un gran salvavidas para poder ordenar sus cuentas, para poder comer a lo mejor ese mes. Entonces, y eso son las cifras macro. Y ese es el problema, lo que a lo mejor decía también tu invitado ayer, que se genera esa brecha entre lo que está pasando en los términos macro y está todo el descuido. Pero en realidad yo no creo que estoy tan en el descuido porque con los 182.000 pesos, con una inflación de un 9% en alimentos, significa que mi poder adquisitivo, como quintil es más bajo, hoy día mi poder adquisitivo disminuyó en comparación al interior y ha venido disminuyendo en forma constante durante los últimos años. Entonces, como no hay una sintonía clara entre lo macro y lo micro, se genera esta disociación. Pero mira, más claro, para ponerlo así, ¿por qué ocurren estas cosas, no? Yo no sé por qué hay que explicarle esto al señor Arriagada. Hace como 30 años que está en política así nomás y se hace preguntas tontas además, ¿no? Porque realmente son preguntas tontas. Debería saberlas responder, porque son más o menos obvias, digamos, ¿no? Y no sé por qué tendría yo que explicárselas, pero vamos a tener que explicárselas. Si nosotros estamos acá en una mesa y yo gano 100 millones de dólares y ustedes ganan 0, y digo, nosotros somos una unidad, dividido por 3, estamos todos fabulosos, pues. Si ese es el problema, pues, ¿no? La manera en cómo nosotros contamos. No es malo decir que el país tiene un ingreso per cápita latinoamericano más alto. Ya. Eso es un dato, pero es macro. Solo un dato. Es por decirlo así, la luz que está puesta acá, pero no determina nada en términos de cómo ocurren las cosas en la realidad. Aquí lo que importa saber es cuánto gana la gente, la distribución, los datos más microeconómicos, cómo está distribuida la riqueza, cuáles son las horas de trabajo. Fíjate, Marcel, que en ese tiempo, incluso, perdón que te interrumpa, si sigue las mismas tendencias que tenemos hoy día, de aquí, cifras inclusive que el mismo Franco Parisi lo ha comentado, nosotros seguimos con esta dispersión y con este modelo de reforma tributaria que tenemos, o este modelo tributario, el quintil que más gana en Chile va a tener una calidad de vida como la gente de Luxemburgo. Y el quintil más bajo va a tener calidad de vida como la gente del Congo. Y eso es lo que tenemos que mejorar. Entonces, obviamente, cifras macro son espectaculares, pero ¿cómo las llevamos a la área chica? ¿Cómo hacemos que la pregunta que nos planteamos semana tras semana en Visión Económica acá en tu programa es de qué manera hacemos que la gente sienta que le está alcanzando más el sueldo? Claro, pero es que tiene que ver con un poquito más allá, yo creo que le alcanza el sueldo. Lógico, y yo es mucho más macro. Yo creo que ahí está la gran interrogante, digamos, o sea, que tiene que ver con estos gráficos, tiene que ver con estos gráficos, o sea, ¿de qué importa que haya tanto desarrollo si la calidad de vida no es buena? Porque finalmente un papá, conozco caso real, que trabaja todo el día en un lugar y que en la noche trabaja de mayordomo de un edificio, se hace 2 sueldos, pasó de los 250 a los 600 a lo mejor, y le puede dar buena vida a su familia. Material. Pero material, po. Exacto. Entonces resulta que ahí volvemos a estar en el último lugar de calidad de vida, porque ¿qué vida tiene esa familia? Con un papá ausente, que ni siquiera llega a solo cambiarse ropa, que el rato que está en la casa está durmiendo, que no puede disfrutar de los logros de su hijo, si mira, que le paga el colegio pero no puede ir a ningún acto. El mismo estudio, el país tiene uno de los peores índices en repartición de ingresos, educación y medio ambiente. ¿Qué esto es la área chica? Es lo micro. Efectivamente, tú dices, ese señor que le alcanza, pero no vive. O sea, no vive para trabajar, no trabaja para vivir. Y esos son los elementos que tenemos que empezar a mejorar. Ahora, lo que importa es que, lo que a mí me sorprende, digamos, es que uno tenga dirigentes políticos de esa categoría, ¿no? Que no tengan la capacidad para entender ese problema básico del ABC de los números macroeconómicos. O sea, yo puedo decir que este país tiene una riqueza gigantesca. Pero la Concertación siempre ha dicho, por ejemplo, Marcelo, pero ¿cómo está distribuida esa riqueza? Una de sus respuestas tipo, porque yo he hecho cientos de entrevistas a personeros de la Concertación. Ya está, bueno, no a esa gente porque es una contracultura, es una pérdida de tiempo, digamos. Una de las respuestas tipo que tienen es que nosotros no nos equivocamos
estamos orgullosos de lo que hemos hecho, pero a lo mejor hicimos demasiado foco en erradicar la pobreza, la gente que tenía menos, y la pobreza la disminuimos en un 66%. La agarramos acá y hoy la dejamos... Pero hasta eso chiquitita. está mal hecho. ¿Sí? Porque, ¿cómo se define la pobreza? ¿Sabes cómo se define? Se determina un nivel de calorías mínimas, así que tiene que tener una persona. Que es la 2.000 la canasta básica de alimentos. La canasta básica de alimentos. ¿Y cuánto cuesta calorías. esas 2.000 calorías? ¿Ya? 36.000 Esa pesos es la que tú mensuales. necesitas. Entonces, tú calculas cuánto vale, obviamente en el grado más bajo, digamos, no van a los... En modalidad corriente, no es filete. a los supermercados de la reina a ver cuánto es el precio de la carne, sino que buscan el dato más económico, más bajo, digamos, ¿no? Y suponen que la gente gasta el 50% de su ingreso en comer. Entonces pescan el costo de esta canasta mínima básica y lo multiplican por 2 y ahí tienen la línea de pobreza. Y con eso cualquiera sale de la pobreza, porque con 64.000 pesos, que está hoy día la canasta, hace un par de años atrás, no, 64.000 pesos la línea de pobreza la tienen en por 64. No, la línea de pobreza está en 64.000 pesos. Esa es la cifra que manejan ahora. Pero no sobre se esa calculan... Y hay que ajustarla también. Bueno, siempre hay que ajustarla, pero el último ajuste que hizo la encuesta de la CACEL fue esa, llevarla a 64.000 pesos, porque ya era un escándalo, la tenían en 49.077 pesos. O sea, si tú ganabas 50 lucas, ya no eras pobre. Que era casi un precio psicológico. Ahora claro, 64.000. Entonces, claro, si tú usas ese dato, 64.000 pesos, con ese dato calculan el éxito económico en la disminución de la pobreza. Si tú miras lo que se hace en Europa, lo que se hace en Estados Unidos la línea de pobreza estaría en 90 y tantos mil pesos, casi 100.000 pesos. Y en Europa casi 200.000 pesos. O sea, si yo aplico esa línea de pobreza que incluyen una visión más compleja de las necesidades de las personas, es que aquí todos somos pobres, pero todos. Estaríamos en cerca del 90% de la pobreza si yo realmente calculo. Porque más o menos hoy día en Chile, si tú sacas bien la cuenta, en el mínimo, tú necesitas 300.000 pesos por persona, para satisfacer en un grado mínimo las condiciones de alimentación, vestuario, calefacción, etc. Cultura, educación. Bueno, eso no lo tiene el 90% de los chilenos. Entonces, la pobreza en Chile sería como un 90%. Claro, según el CACEN, el indigente de 2009, 32.067 pesos, y el indigente, el pobre pero no indigente, 64.000 pesos. Yo te dije, 64. Exacto. Esa cifra la hemos Oye, trabajado. pero bueno, entonces dice, bueno, nos preocupamos mucho de este segmento. Al año 2009, todo, y bueno, lo disminuimos, este segmento de la pobreza, y nos faltó hacer foco quizá en la gran clase media. Que no es Chile. No hay clase media en Chile, ya no hay clase media. ¿Qué es lo que es clase media? Si tú tienes un 90% de la gente que no llega a fin de mes, que no le alcanza, entonces tú tienes un 90% de gente pobre, porque aquí hay que cambiar el concepto de pobreza. No es el concepto de la pobreza del franciscana que tú vives debajo de los puentes. La pobreza en términos económicos se mide si a ti, dadas tus necesidades, con tu ingreso, llegas a fin de mes. Según la última ADN, el 80%... según claro, los 4 quintiles más bajos tenían más gastos, o sea, ingresos. 80%, y medido como lo hace el INE. Pero si tú eres un poquitito más exigente y le pones la educación, le pones la salud, llegas al 90-95% tranquilamente. Yo creo que lo pero si ese dato está calculado, no incluye la educación, no incluye la salud, incluye solamente... imagínate lo que cuesta la salud y la educación. O sea, llega a casi el 95% de la población que no llega a fin de mes. Ese es el Chile que vivimos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente para el 21 de mayo? Contar cuentos, ¿ah? Fantasías, digamos, y agarrarse sobre 4, 5 datitos globales que esconden la verdad. Se muestran cifras macro. Y con eso lo aplauden. ¿Y quién lo aplaude? Su gente. Claro. Nada más. Porque finalmente también hay un proceso que vive el país que tiene que ver con algunos segmentos que reciben toda la ayuda. Ahí también, ¿no es cierto?, la ciudadanía como que está en un shock permanente, que hay un segmento que recibe bonos, que recibe subsidios, que no paga salud, que no paga educación, versus una
un segmento que está en la medianía de la tabla de posiciones, digamos, que no le llegue ni por arriba ni por abajo. Que le gusta a usted A punto de irse para los pocheros. Un italiano, un palestino. No, póngale el nivel de palestino, por favor. Un San Felipe, una Universidad de Concepción. Que aquí siempre, todos juegan en los pocheros, menos Luxic y Ayelini. Todos jugamos en los pocheros. Que siempre están ahí, Somos comparsa, pero nunca somos protagonistas. Esa gran masa que está en la medianía de la tabla, digamos, esa gran masa Estando en la parte que me duele, que tiene de auto italiano, sí. Esa gran masa que está en la medianía de la tabla, Alejandro, finalmente siente que es súper injusto el modelo, porque primero no le alcanza para que el Estado le ayude y no califica para que el banco también lo ayude. Exacto. Entonces está ahí en tierra de nadie. Sí, que el banco alguna vez ayuda. O sea, el término sí, que claro, que el banco ayude un poco. Alguna vez uno bueno, lo podría salva, decir, un poco en el benevolente, paraíso terrenal dicen que a los bancos los sacaron porque eran unos sinvergüenza. Así que ni siquiera en el paraíso terrenal uno podría esperar que los bancos ayuden en algo. O sea, los bancos no ayudan. Claramente no ayudan. No están para eso. Y para mí también es interesante, bueno, ¿cuál es la, según Marcel no existe, pero bueno, definamos o hagamos un intento por definir qué es clase media? Y la verdad que es la gran deuda que tenemos en Chile. No hemos logrado definir qué es clase media. Si tú te pones, por ejemplo, en los años 60, había por lo menos un 30-40% de la población trabajadora que era empleado público, era profesional y que tenían un ingreso que cuando llegaban a fin de mes cubrían sus necesidades. No se hacían ricos, no iban a Miami, no tenían portaaviones, como los que tienen hoy día, los que pueden tener los 5 o 6 multimillonarios que tenemos en Chile, pero cubrían sus necesidades. Ese era un sector de 30-40% de la población en Chile. Estamos hablando de los años 60, digamos, ya no es Chile ese, ¿no? Esa es clase media, el que cubre relativamente sus necesidades. ¿Cuántos en Chile son eso? Yo te aseguro que no deben ser más del 5%, que están en el 10%, la mitad del 10%. Y yo creo que ese es un gran tema a discutir, que cubría sus necesidades no porque se ganara más que hoy, sino porque el Estado tenía en su hombro gran parte de... un rol más activo, claro, gran parte de financiamiento en su educación, pero con impuestos en su salud, que pagaban las personas y que era ingreso y trabajo de las personas. No, porque lógico, porque el Estado nunca inventa la plata. Por eso, lógico. Se la saca la gente. Lógico, desde ese prisma, por eso. O sea, había un Estado que recaudaba, ¿me entiendes? Pero que no era obligación privada. La educación, claro, la salud, incluso la vivienda, ¿te acuerdas? Era gente que vivía en villas, que muchas villas estaban solventadas económicamente por el Estado también. Que no pagaban suministros básicos. O sea, se armaba ahí un cuento general, digamos, en el cual esas personas, como tú dices, podían vivir una vida, lo que podríamos definir hoy día como tranquila. Sí, claro, sin mayor sobresalto. Sin mayor sobresalto, podía dormir la noche tranquilo. Y sin horas extraordinarias, porque claro, ese es otro tema acá. Porque uno dice, bueno, sí, este ingreso que hoy día hay en Chile, que la gente se produce y genera, lo hace con 12, 13 y 14 horas de trabajo, no con 8 horas como eran en la época gloriosa de la economía de clase media que teníamos en los 60, en los 70, hasta mediados de los 70, ¿no? Entonces, además, a eso tú tienes que agregarle que tú, para poder satisfacer esas necesidades, tienes que trabajar mucho más en condiciones bastante más precarias, porque además no tienes salud, no tienes, son pocos los que pueden tener una previsión relativamente... ¿Le creo lo de los alimentos? ¿No hay tal reportaje? O sea, una cosa es que prevé una caída, pero una caída ¿en qué porcentaje? O sea, lo que prevean los economistas, que no va a ser, yo creo que de eso no me hago responsable. Claro, no va a seguir creciendo, pero en estricto rigor, en Chile tenemos más cara la mano de obra, en Chile están más caros los terrenos. Claro, hoy día hay un tema de deflación por un tema que han bajado el valor de los commodities a nivel mundial, pero tampoco hace una gran baja, o sea que la gente no se espere que esto vamos a volver a los valores que teníamos hace el 2011 o el 2010 con respecto al alimento. Eso no va a pasar. Bueno, les quiero agradecer a los dos este ratito con nosotros, como siempre. Agradecemos la conversación, el humor, los conceptos, que veo que... Muchas gracias. Veo que estaba empezando a correr la lágrima. Sí, no llegaba, me lleve. Disculpe que sea amarillo y no rojo, pero todavía prefiero no sacan que sea el... verde, ¿no? Por si acaso. Prefiere verde. Oiga, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Julio, por los conceptos. Muchas gracias, Marcel, por tu compañía. Amigos, nosotros nos vamos...